en París. Y estaba esta semana pasada en París y fuimos todo un equipo a buscar la estatua. Fue como la búsqueda del Grial, porque no la encontrábamos por ninguna parte. Estuvimos dando vueltas horas, incluso ya gente al teléfono con GPS, todo, no encontrábamos la estatua. Y al final encontramos un pedestal vacío, el único vacío de todo el parque. Habían quitado la estatua porque es frágil, porque sé que es frágil, entonces no lo vi. Es como la pareja ideal, así que... La única estatua del parque que no estaba era la de Apolonio. Lo que sea, es muy personal, es mi ascesis, entonces no es nada público, no es para el mundo, ha sido un trabajo que he hecho conmigo. Y la presentación era para Manantiales, que la característica de Manantiales es que solo 2 personas hemos escrito monografías, 2 mujeres, que es Rosita Ergas y yo. Y Rosita Ergas, no sé si la conocéis, es bastante famosa porque escribe muchos libros. Entonces nadie le decía mucho porque era casi normal que haya escrito una monografía muy interesante sobre el sufrimiento al nirvana. Y yo, entonces todo el mundo me vino a ver y dijeron: queremos que nos expliques cómo has conseguido hacer una monografía. Yo sé que aquí habéis hecho tantas producciones que no importa tanto, pero mi introducción hablaba de eso, de cómo llegué a Apolonio. Es un estudio morfólogo. Bueno, entonces, ¿cómo llegué a Apolonio? Se va el negro y nos deja solitos, sin orientadores ni maestros que orienten, con unos grupos de intercambio con amigos que no saben mucho más que tú de qué se trata esto de las tesis y unas pocas recomendaciones. Me sentí huérfana y perdida. Desde que tengo 17 años, él ha orientado mi vida y de pronto se va. Sentí un gran vacío, pero así funcionan las ampolletas. Del vacío surge la luz. Es como nuestro paso 9 morfológico. Fue ese vacío el que me llevó a este estudio. El vacío te obliga a buscar dentro de ti las respuestas. El vacío, el fracaso y una fuerte necesidad de hacer de la tesis el centro de mi vida, de develar mi propósito, de obsesionarme, de ser una persistente envenenada. Todo eso me llevó a Apolonio. Como el negro recomendó profundizar en los antecedentes de nuestras disciplinas, me propuse estudiar a Pitágoras. Decidí empezar por sus discípulos. Es así como vi por vez primera el nombre de Apolonio. Hice clic y ahí partió. Este hombre nombrado en honor a Apolo y brillando hacia Tiana, borró las faltas de los hombres, la tumba de Tiana recibió su cuerpo, pero en verdad el cielo lo recibió. Así, él pudo expulsar el dolor de los hombres. El epigrama se encontró en la provincia de Cilicia, está actualmente expuesto en el nuevo Museo de Adana en Turquía, y el material en el que está grabado deja suponer que era parte de un santuario de culto hacia Apolonio, o que decoraba su estatua en el templo. Bueno, es una piedra bastante especial, que lo dice todo. ¿Quién será este Apolonio? Lo que me enganchó al principio no fue nada místico ni elevado, sino más bien mi rabia biográfica hacia la Iglesia y el cristianismo. Era la posibilidad de descubrir el fraude de la Iglesia cristiana. Pero después fue un todo. Iba descubriendo cada vez más cosas, no solo sobre el origen de la Iglesia. Se fue develando Apolonio, un tremendo personaje, se fue develando Pitágoras, iba descubriendo al negro, todo me cautivó. Creo que es porque se producen descubrimientos. Descubro, es decir, quito lo que cubre, quito el velo, develo el propósito. Así como Rabia pide a Dios que aparte el velo y se deje ver, o esa cortina que separaba a Pitágoras de sus dóciles y silenciosos discípulos. Detrás del velo existe otra realidad,
un mundo completo, un mundo de relaciones, de significados, un mundo infinito tan bello que uno no se hastía de él. Un mundo de realidades que se autoalimentan por sí mismas, inspiración que se multiplica, registros, experiencias, emociones. Era como si viviese en otro mundo, una burbuja dentro de la vida cotidiana, pero que no te aleja de ella, sino que la transforma porque modifica tu mirada. Todo adquiere significado, la historia, las creencias, los errores y aciertos de la humanidad. Todo se ve de otra manera a la luz del propósito y de la intención. En ese mundo, impulsando, está el motor de la historia, la búsqueda profunda de lo innombrable. La idea de poder dar vida, crear la vida, conocer el principio activo, el principio esencial del ser humano, le ha llevado a investigar desde antiguo, siempre movido por su intención de perpetuarse en su afán de inmortalidad. Esa intención que surge en uno y que va más allá de uno, motoriza la búsqueda incesante que, generación tras generación, civilización tras civilización, continúa expresándose. Silo, apuntes completos de escuela. Lo esencial. Buscando a Polonio, me encontré con mi paisaje de formación, con mi relación con el cristianismo, la Iglesia y las religiones en general, con el por qué estudié filosofía en la universidad y por qué elegí morfología. También me encontré con la relación que establezco con mis afectos y con mi propio cuerpo, con mis tendencias, mis alegrías y aspiraciones. Me encontré con el amor y se reveló mi propósito. Apolonio, Pitágoras, a medida que profundizo en ellos, descubro a Silo. Cuántas veces emocionada tuve que detenerme y agradecer. Esa suave perspectiva que te permite ver que detrás del yo hay algo mayor, algo infinito. Es esa cosa infinita la que te está guiando los pasos en el estudio, la que te hace inspirarte cada vez más, insistir a pesar de la dificultad y comprender cada vez mejor los datos que vas acumulando. Esa cosa infinita que termina invadiendo todo tu espacio, tomando las riendas, hasta que de pronto ya no sabes si eres tú el que escribe o esa cosa imposible de definir. Por todo esto es porque podría hablar horas, días, meses sobre Apolonio y Pitágoras y los mundos que los rodeaban. Bueno, aquí hay gente que no me conoce mucho y otros que sí, pero en realidad aquí aparece todo algo que muchos van a reconocer. Pero con Apolonio la relación fue muy difícil. Por un lado me fascinaba, por otro lo rechazaba. Hasta el final mi objeto de estudio fue Pitágoras y Apolonio era una suerte de apartado, un paréntesis, un capítulo más. Y eso que estuve 2 años obsesionada con Apolonio, seguía siendo un apartado. El día que acepté que Apolonio era el centro de esta investigación, pude cerrarla. Entonces, el objeto de estudio es Apolonio de Tiana, un reconocido neopitagórico del siglo I de nuestra era. Y el interés es profundizar en los antecedentes de la disciplina morfológica, tratando de rescatar las prácticas de ascesis de los pitagóricos y los procedimientos que usaban para llegar a lo profundo. Este estudio es bibliográfico. Trabajé sobre todo con documentos en francés que datan del siglo I al siglo XVIII. Tomé contacto con la Biblioteca Nacional de Francia para conseguir manuscritos. Cada fuente traté de corroborarla triplemente. Intenté ser seria. Empezaremos por dar un breve contexto histórico del siglo que nos acontece. Bueno, se centra en el siglo I de nuestra era, en torno al Imperio Romano. Eso es una imagen del Imperio Romano más o menos en la mitad del siglo I. Tras la muerte de César Augusto, que es el sucesor de Julio César, fueron pasando unos emperadores tras otros, llegando a 13 en el lapso de 100 años. Es decir, que en el siglo I hubieron 13 emperadores, y 4 de ellos, los que están en azul, en un solo año. Algunos son conocidos como Nerón
Domiciano. Es el siglo del incendio de Roma, de las revueltas de Judea en contra de los romanos y de la destrucción del templo de Jerusalén. El Vesubio sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano y grandes epidemias y terremotos asolaron algunos lugares de la región. Y a nivel de la religión y espiritualidad, estamos en presencia de un mundo sacralizado, principalmente politeísta, donde los ritos, los sacrificios y las ofrendas a los dioses eran parte de la vida cotidiana. Se creía profundamente en los oráculos enviados a través de las señales o de sueños. Es para dar un contexto de lo que pasaba. Las religiones oficiales entraron en crisis y no pudieron satisfacer la gran necesidad espiritual de la gente, lo que provocó la proliferación de sectas religiosas y místicas. Florecían las escuelas filosóficas y entre todos ellos se encontraban los neopitagóricos. ¿Qué pasa con el cristianismo? Que también es de ese siglo, se supone. El cristianismo no es el tema de nuestro estudio, no es tema en este estudio. Sin embargo, se impone permanentemente. Apolonio es del siglo I, su parecido con el Cristo es impresionante. Su nacimiento fue anunciado, llevaba el pelo largo, vestía una túnica blanca, iba descalzo, era supuestamente casto y se dedicaba a predicar. Fue considerado hombre divino, taumaturgo, hacedor de milagros. Se dice que revivió a una muerta. Tuvo discípulos y entre sus amigos uno se convirtió en traidor. Fue encarcelado y juzgado por los romanos. Su muerte está rodeada de misterio y tuvo algo parecido a una resurrección 3 días después. En su vida aparece incluso el rey Gaspar, que se llama Fraotes. A pesar de los evidentes esfuerzos de la Iglesia para incrustar a Jesús en esa época, en los textos, no hay ninguna huella de él, no aparece por ninguna parte, ni siquiera Flavio Josefo, que estando en Judea, hace un recuento exhaustivo de las sectas y grupos religiosos existentes, ni siquiera lo menciona. Pero ideológicamente, esos que llegaron a ser el cristianismo son adaptaciones de un pequeño grupo que estaba en rechazo con toda la colectividad establecida dentro de Israel. Eran los esenios de las ciudades y tenían sus reglas propias y tenían al maestro de justicia que era de donde derivaba todo. Y ellos fueron los que primero armaron la imaginería del cristianismo, anteriores al cristianismo en 250 años. Es una transcripción de la charla de Silo con mensajeros en el Centro de Estudios de Punta de Vaca, 11 de enero del 2010. Esto está en vídeo también, esta charla. Bueno, por supuesto, ya en estos 2 años que estuvimos con este estudio, un momento me pregunté, pero ¿en qué momento se definió este año cero? Bueno, el año cero corresponde al año 753 AUC, Ab Urbe Condita, que quiere decir desde la fundación de la ciudad, es decir, de Roma. En el siglo VI, en el 525, después del Papa Juan I encarga a Dionisio el Exiguo, que era un enano, era un erudito y matemático, el cálculo de lo que será el año Domini o año del Señor. Dicen que se equivocó de unos 4 años, siendo el anno Domini en realidad hacia el -4. En ese afán de incrustar a Jesús por todas partes, la Iglesia fue tomando las fuentes históricas de la época y modificándolas. Pero eso fue un proceso, algo que se hizo a lo largo del tiempo durante muchos siglos. Así descubrimos efectivamente persecuciones por parte de los romanos, pero no era contra los cristianos, sino contra los filósofos. ¿Qué es la filosofía y qué son los filósofos? Pitágoras, sabiendo que de sabio no es más que Dios, cambió ese nombre demasiado magnífico por un nombre más humilde, más dulce, llamándose filósofo, es decir, enamorado de la sabiduría.
¿Y quiénes eran entonces los filósofos? Los hombres ignoran que los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida, sino para prepararse para la muerte. Es evidente que lo propio y lo peculiar del filósofo es trabajar más particularmente que los demás hombres en desprender su alma del comercio del cuerpo. Cuando te consagres a la filosofía, sepárate de todo lo corpóreo y sensible y ejercítate realmente en la muerte, caminando, sin volverte atrás, a través de la adecuada ciencia matemática, hacia lo inteligible e inmaterial, que se mantiene siempre en el mismo tono y de la misma manera. Pues la salida se produce por cambio de un lugar y la muerte es la separación del alma del cuerpo. Y esta separación es la filosofía auténtica y el uso de una mente pura, sin actividades sensibles y corpóreas, para la captación de la verdad en los seres que se ha reconocido que es la sabiduría. Bueno, los textos anteriores están en Platón, en varios libros de Platón, y esto es de Jámblico. Jámblico recomendó el negro que leamos, los morfólogos por lo menos, la vida de Pitágoras de Jámblico, y al parecer gran parte de ese libro lo copió directamente Jámblico de la vida de Pitágoras de Apolonio de Tiana. Entonces, bueno, es muy sorprendente ver la definición de la filosofía así, porque yo creo que es algo que no... Yo he estudiado filosofía en la universidad y jamás entendí que la filosofía fuese esto. Entonces, la conclusión sería que filosofar es una práctica que permite acceder a las realidades incorpóreas, ininteligibles, inmateriales y eternas, es decir, a lo profundo. Y es en este contexto histórico, en un imperio en crisis, que está salpicado de revueltas, con una religión oficial politeísta que se ha vaciado de sentido, donde proliferan las sectas y grupos en búsqueda de espiritual, que nace y vive Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana, que no es ya un filósofo, sino que está de alguna forma en la mitad entre los dioses y los mortales, porque, discípulo de la doctrina pitagórica, hizo crecer en él aún más la fuerza y el divino carácter. Filóstrato de Lemos ha escrito sobre él un libro completo que tituló Vida de Apolonio, y hubiese hecho mejor de llamarlo La estancia de un dios entre los hombres. Filóstrato en realidad es un personaje muy curioso porque es un sofista que está en las cortes de los emperadores, que escribe cualquier cosa en realidad, pero Julia Domna, que era la esposa del emperador, era muy dada a las letras y se encontró con el diario de los viajes de Apolonio de Tiana y le gustó tanto que le pidió a Filóstrato que escribiese eso un poquito mejor, que lo redactase. Y son, no sé si 6, 7, 8 tomos de la vida de Apolonio. Entonces, esta es la principal fuente que tenemos, es la biografía de Apolonio que escribió Filóstrato. En realidad es Filóstrato de Atenas, pero como nació en Lemnos, a veces se le confunde. Y fue escrito a principios del siglo III. Damis, amigo e inseparable compañero de viaje de Apolonio, que es un joven que lo seguía, en realidad, que lo acompañaba, él era su maestro, pero no hizo ningún trabajo espiritual ni nada, él escribía. Llevó un diario donde anotó los prodigios y los comentarios de su maestro, y este manuscrito es el que llegó a manos de Julia Domna. Entonces, Apolonio nace entre el 6 antes de o 3 después de, no se sabe muy bien, en Tiana, que se ve aquí,
que es la actual Kemer-Hisar en Turquía, que es la antigua Anatolia. Y muere a fines del siglo I con más de 80 años, no se sabe si entre 80, 90 o 100, por ahí. Nace en el seno de una familia de gran fortuna y desde temprana edad destaca, por supuesto, esto es la biografía de todos los hombres divinos, es la misma, muy divertida. Destaca por su inteligencia, su sorprendente memoria, su gusto y facilidad por el estudio y su gran belleza. Se dice que fue un niño prodigio. Pero es muy curioso porque todos los grandes hombres tienen la misma biografía, es como copiar y pegar, porque su nacimiento fue anunciado por un sueño, etc. En fin, todo es igual. Con 14 años fue enviado a estudiar a Tarso, que está un poquito más abajo, que es también la ciudad de nacimiento de San Pablo, que nació entre los 5 y 10 después de, y muere en el 67 después de. Así que, a lo mejor se cruzaron. Era el centro intelectual más importante de la zona. Bueno, Filóstrato, que es un pesado horrible, ese libro era horrible leer, no cita ni a San Pablo ni a nadie, y él viajó por toda esa zona por órdenes de Juliadona. Entonces, y quien le caía mal lo escribía páginas sobre toda persona que le caía mal. Entonces, digo, también es una fuente interesante. Al poco tiempo, Apolonio, insatisfecho con el estilo de vida de los habitantes de Tarso, porque los consideraba burlones e insolentes, pidió a su padre que lo dejase ir a Aigai, que está aquí, que es probablemente la actual Yumurtalik, que es una ciudad turca de la provincia de Adana, cuyo museo alberga el epigrama que hemos visto al principio. Esta ciudad era más pequeña y tranquila y había un templo dedicado a Esculapio, que es el dios de la medicina. Y en este templo se producían curaciones a partir de los sueños. Apolonio estudió a los principales filósofos de la antigüedad y se fascinó por la escuela pitagórica. A los 16 años se definió como pitagórico. Vive como quieras, yo viviré como pitagórico, le dijo a su maestro. Y para empezar hizo como los médicos, cuyo primer tratamiento era purgar. Dejó de comer carne, argumentando que vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro. Los pitagóricos se supone que no comían carne. Igualmente se abstuvo de tomar vino. Consideraba esta bebida contraria al equilibrio del espíritu, entorpeciendo la parte superior del alma. Renunció a toda vestidura hecha de piel o pelo de animal, vistiéndose de lino, que los pitagóricos lo hacían esto también. Andaba descalzo con sandalias de corteza, se dejó crecer el pelo y se fue a vivir al templo consagrado al dios Esculapio. Tras la muerte de su padre y al llegar a la mayoría de edad, Apolonio heredó una fortuna considerable a la que renunció, quedándose con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y alimentación, y repartió los bienes entre su hermano y algunos familiares. Lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y alimentación incluye una tropita de sirvientes que lo acompañaban a todos. Pero bueno. Era necesario para uno, es necesario para otro. Hay que situarse en la época. Convirtió el templo en liceo o en academia, porque no se escuchaba más que filosofía. Claro, una vez resueltos los asuntos de herencia, Apolonio vuelve a Aigai y convierte el templo en un centro de estudios. Un día le preguntan por qué no escribía sus sabios pensamientos, y contestó, porque no he guardado aún silencio. A partir de ese momento comienza su largo periodo de silencio de 5 años, los 5 años iniciáticos pitagóricos. Vamos a profundizar más adelante en el tema del silencio. Lo que nos interesa ahora resaltar es que Apolonio se convierte en su propio maestro. Valientemente va autoaplicando los pasos de la escuela que eligió. Sí. Como nosotros. Pasó esos 5 años viajando,
No se le escuchó ni siquiera proferir una sílaba, se comunicaba con gestos o escribiendo en tablillas. Confesó que estos años habían sido difíciles, sobre todo cuando le irritaba lo que otros decían y no podía sermonearlos. Tras los 5 años de silencio comenzó su etapa de enseñanza a otros y sus viajes. Bueno, este es un mapa confuso de los viajes que hizo Apolonio, pero es muy difícil seguirlos. Lo intenté y fui incapaz. Entonces hice un resumen que está basado justamente en un libro de Jorge Robert Stauff-Med, que es el secretario particular de Madame Blavatsky, que escribió un libro excelente sobre Apolonio de Tiana y donde él ordena los viajes como puede de Apolonio. Entonces Jorge Robert Stauff-Med dice que Apolonio fue uno de los más grandes viajeros conocidos de la antigüedad. Incluso le atribuyen los ocultistas estos de la Blavatsky, entonces dicen que él trajo de India los Upanishads y todo eso. En fin, misterios, pero se le atribuye a él. Decidió emprender un largo viaje hasta la India para profundizar sus conocimientos con los brahmanes. Los discípulos que tenía en ese entonces no se atrevieron a acompañarlo por considerar el viaje demasiado arriesgado. Partió entonces con 2 servidores de la casa de su padre. Entonces, en Nínive, ahí creo que me he equivocado porque hace unas semanas he encontrado un libro entero sobre Nínive. Nínive es una ciudad, hay varias ciudades, no sé exactamente, pensé que era la de Irak, está en la Biblia también, en fin, hay un libro entero, entonces, eso está equivocado. Conoció a Damis, que será su fiel amigo y compañero hasta el final de sus días. Y de Nínive, Apolonio se dirige a Babilonia, donde se quedó 1 año y 8 meses. Como todo esto era en torno al Imperio Romano, lo primero que hacían los romanos era construir carreteras. Entonces eso facilitaba los viajes. Retomaron su viaje hacia la India hasta llegar al monasterio de los Sabios, situado entre el río Ifase, actual Sucre, y el río Ganges. Bueno, esto tardé mucho en encontrar porque justamente los nombres han cambiado, pero finalmente encontré este mapa, Sucre y el Ganges, dan casi al pie del monte Kailash, que es el paraíso, que es el monte sagrado. Bueno, los energéticos sabrán de este monte mucho más. El monte Meru, Tras unos meses en la India, Apolonio y Damis retoman su viaje recorriendo Babilonia, Nínive, Antoquia, Seleucia, Chipre y Jonia, desde donde Apolonio volvió para quedarse un tiempo en Asia Menor, especialmente en Efeso, Esmirna, Pérgamo y Troya. Desde ahí embarcó hacia Lesbos y llegó a Atenas, permaneciendo algunos años en Grecia, visitando los templos de la Hélade, reformando sus ritos e instruyendo a sus sacerdotes. Después fueron a Creta y finalmente a Roma en la época de Nerón. En el año 66, Nerón dictó un decreto para la expulsión de los filósofos de Roma. Es que los filósofos siempre estaban en torno a los emperadores, siempre. Lo que pasa es que había unos que ya se acomodaban, les daban riquezas, palacios, comida, entonces ya se volvían y aprobaban todo lo del emperador. Y había otros que no, que en realidad incitaban los filósofos, entendiéndolos como hombres espirituales que van en busca de la virtud, como ellos llaman, no como pensadores cartesianos, no, eran hombres espirituales. Entonces obligaban a los emperadores a tener una conducta propia, virtuosa. Entonces Nerón ya en el 66 dicta un decreto para que echen a los filósofos de Roma. Y Apolonio entonces decide emprender su viaje y se dirige a Alejandría y Etiopía, donde se encontraban los sabios del desierto, que quiso ir a ver. Ahí Vespasiano, que es un futuro emperador, buscando el apoyo y los consejos de Apolonio para convertirse en emperador, le invita a Jerusalén, pero él lo rechaza, alegando que no iría a un país ensuciado por los crímenes y los sufrimientos de sus habitantes.
Vespasiano tuvo que ir a Alejandría para entrevistarse con él. Bueno, hay cartas. Lo único que queda de todas las obras de Apolonio, que se sabe que hay una parte que está en jámbrico y otros son estas cartas. Que hay unas maravillosas, y cartas con emperadores, con reyes, con no sé qué. Era una forma muy habitual de la época. Algunas son cortísimas, otras son largas. Tras la larga estadía en Alejandría, Apolonio marchó hacia el interior de Egipto y Etiopía para visitar una comunidad de ascetas, los gimnosofistas. Finalmente, nuestros amigos prosiguieron su viaje hasta las cataratas del Nilo. Bueno, cuando murió Tito, hijo y sucesor de Vespasiano, Domiciano, también hijo de Vespasiano, se convirtió en emperador. Es que he hecho una síntesis, está un poquito más extenso en la... Apolonio entró en lucha, no en contra del soberano de una sola isla o de un pequeño territorio, sino en contra del hombre que gobernaba la tierra entera y el mar, al que reprochaba de hacer pesar sobre los pueblos un yugo insoportable. Aquí es cuando más Apolonio se levanta y empieza a gritar en las plazas públicas contra el emperador. En otros casos ha criticado emperadores, pero como en círculos más cerrados. Aquí ya lo hizo público. Y lo hacía abiertamente en las plazas y recorría las provincias atacando al emperador. Entonces, y apoyando a Nerva, que será el sucesor justamente de Domiciano. Entonces, por supuesto, Domiciano decidió matar a Apolonio, a Nerva y a todos sus amigos, argumentando que complotaban contra él. Y en lugar de esconderse, Apolonio prefiere enfrentarse al emperador para salvar a Nerva y sus amigos. Y parte a Roma. Una vez en Roma, Apolonio es encarcelado. Estos son algunos de sus comentarios durante su estancia en la cárcel. Todos estamos en prisión durante lo que llamamos vida. Nuestra alma, ligada a este cuerpo mortal, sufre numerosos males. Es esclava de todas las necesidades de la condición del hombre. Y los primeros que imaginaron construirse una casa no reflexionaron que la encerraban en una segunda prisión. Vivir aquí, en prisión, o vivir afuera, me es indiferente. El filósofo tiene que observar los momentos favorables para morir. Tiene que captarlos no al azar ni con ganas de morir, sino preguntando con reflexión. Bueno, esa parte de Apolonio en la cárcel es muy simpática porque se quita los grilletes, los vuelve a poner, en fin. Todo a lo largo de estos 8 tomos de Filóstrato hay milagros por todas partes, pero no les dedica importancia. Porque él mismo, incluso Apolonio, les quita importancia. Dice que no son milagros, que es una consecuencia del estado de conciencia en sí. No lo dice así, pero dice que es consecuencia del trabajo pitagórico. Por lo cual... Entonces, esta parte de la cárcel él demuestra que puede salir si quiere, pero se queda para ir justamente al juicio. Y bueno, el juicio es largo, pasan varios días, y finalmente Domiciano, inhibido por el apoyo general hacia el filósofo, lo absuelve. Y una vez liberado, bueno, entre tanto, Apolonio mandó a su amigo Damis a Pozzuoli, en Nápoles, cerca de Nápoles, y que tardó 3 días en llegar justamente Damis, y cuando llegó Damis, llega Apolonio, de pronto aparece ahí, milagrosamente, no se sabe cómo llega. Bueno, todo el libro está lleno de cosas así, pero ahí los amigos se embarcan y reprenden sus viajes. Entonces, tras la muerte de Domiciano, Nerva es proclamado emperador e invita a Roma a Apolonio. Nerva le anunció que era emperador por la voluntad de los dioses y de Apolonio. Añadió que le sería más fácil reinar si Apolonio venía a darle consejos. Apolonio le escribió esta carta, que en el momento pareció enigmática. Príncipe, pasaremos juntos la mayor parte de nuestra existencia, durante la cual nadie nos dirigirá y no dirigiremos a nadie.
Y tras eso desaparece Apolonio. Es entonces cuando toma un pretexto para enviar Damis a Roma y desaparece. Esto quiere decir sin duda que emprendió un viaje solo para ir a su lugar preferido, la morada de los hombres sabios. Entonces, según Med, Apolonio vivió entre 80 y 100 años en el momento de su desaparición. Algunos dicen que murió en Efeso, otros en Creta, donde hay una estatua que es el filósofo errante que dicen que es Apolonio. Sus últimas palabras con Damis fueron las siguientes. Cuando vayas a filosofar, abandonado a ti mismo, mantén los ojos fijos en mí. Y esto es una carta maravillosa sobre la muerte, porque para Apolonio el nacer y el morir son una ilusión. Nadie muere ni nace, solo en apariencia. El paso de la esencia a la substancia y de la substancia de nuevo a la esencia es lo que llaman nacer y morir. Es lo visible y lo invisible. El ser es siempre el mismo. Es a veces actividad, a veces reposo. He aquí algunos extractos de la carta que escribió a Valerius como consuelo por la muerte de su hijo. Nadie muere, solo en apariencia, al igual que nadie nace, solo en apariencia. En efecto, el paso de la esencia a la substancia, eso es lo que se llama nacer, y lo que se llama morir es, al contrario, el paso de la substancia a la esencia. Nada nace, nada muere en realidad, pero todo aparece primero para volverse invisible después. El primer efecto es producido por la densidad de la materia, el segundo por la sutilidad de la esencia, que sigue siendo la misma, pero que está a veces en movimiento, a veces en reposo. La particularidad de su cambio de estado es que este cambio no viene del exterior. El todo se subdivide en sus partes, o las partes se reúnen en un todo. El conjunto es siempre uno. Alguien dirá tal vez, ¿qué es esto que es a veces visible, a veces invisible, que se compone de los mismos elementos o de elementos distintos? Podemos contestar, tal es la naturaleza de las cosas de aquí abajo, que cuando están juntas aparecen, se perciben, a causa de la resistencia de su masa. Al contrario, cuando están espaciadas, su sutilidad las vuelve invisibles. La materia está necesariamente encerrada o expandida fuera del recipiente eterno que la contiene, pero no nace ni muere. ¿Cómo entonces un error tan grosero como este ha podido subsistir tanto tiempo? Bueno, no recuerdo todo eso. Bueno, todo el mundo lo conoce. Bueno, yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad, pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Es que algunas personas se imaginan haber estado activas cuando en realidad han estado pasivas. No saben que los padres son el medio y no la causa de lo que llamamos el nacimiento de los hijos. Como la tierra hace surgir de su seno las plantas, pero no las produce. No son los individuos visibles que se modifican, es la sustancia universal que se modifica en cada uno de ellos. Y esta sustancia, ¿qué otro nombre podría tener que el de primera sustancia? Únicamente ella es y de bien, cuyas transformaciones son infinitas. Es el Dios eterno, del cual nos olvidamos erróneamente del nombre y la figura para no ver más que los nombres y las figuras de cada individuo. Lloramos cuando un individuo se ha convertido en Dios,
no por un cambio de naturaleza, sino por un cambio de estado. Si queremos considerar la verdad, no hay que deplorar la muerte, hay que, al contrario, honrarla y venerarla. Y bueno, pues hasta aquí, que es la primera parte, la presentación del contexto de la época y, a grandes rasgos, la vida del filósofo. No sé si hacemos una pausita ahora, porque después voy a hablar un poco de cómo era Apolonio y después ya me meto con... En realidad ya entro con el pitagorismo. Si queréis hacer una pausita ahora. Bueno. Y hemos recorrido a grandes rasgos la vida del filósofo. Para más detalle hay que leerse. Pero ¿cómo era Apolonio? Apolonio era humilde, severo consigo mismo, pero siempre dispuesto a excusar a los demás. Practicaba permanentemente la compasión. Luchador incansable contra la injusticia. Allá donde iba se preocupaba de los que sufren. Incluso se preocupaba de los muertos, de aquellos que murieron y no estaban en paz. A veces iba a un lugar específico donde decía que aquí había muerto gente que no estaba en paz y hacía sus cosas. ¿Qué cosas? Siempre tomó partido en contra de la violencia, de los sacrificios con sangre y de los castigos con la muerte. No se inclinaba ante nada y para él no existían las fronteras. Toda la tierra me pertenece y tengo derecho de ir a donde me plazca. Esto es filosofía. Esto es porque, por ejemplo, cuando llegaba a una ciudad, en la ciudad estaban delante las fronteras para entrar a la ciudad, no eran fronteras de países, eran más bien de ciudades. Y le preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? No es como el pasaporte ahora, quítate las botas y eso, pero le preguntaban quién eres y a qué vienes. Y él, no, y le decían, en algún caso, que creo que era este, le dijeron, tienes que inclinarte ante la estatua del rey. Y él decía que no. Mi mamá decía, yo tengo derecho a entrar aquí y voy donde quiero. Eso. Y siempre rechazaba la invitación a alojarse en palacios. No transaba con nada ni nadie y degradaba lo grotesco. Su oración, según Damis, era la siguiente. Haced, oh dioses, que tenga poco y que no sienta la necesidad de nada. Se dedicaba 4 veces al día a sus ejercicios espirituales. Hacía en secreto ciertas ceremonias, a las que no admitía más que aquellos que habían observado silencio durante 5 años. Ahí es donde estamos mal, porque Damis, como no hizo silencio, pues no sabemos qué hacían. Además de sus ejercicios espirituales, en la vida de Apolonio hay una constante que podremos asimilar a su propósito. Fue un reformador religioso y social, al igual que Pitágoras. Se dedicaba a la purificación de los ritos religiosos, renovando su sentido original. Se adaptaba a los rituales del lugar, pero rechazaba los sacrificios de animales o de personas e incluso trataba de detenerlos, explicando que los dioses aprecian mucho más la miel, el incienso y los cantos. De hecho, escribió un libro, que es el que todavía creo que subsiste, que está en latín, que me lo iba a conseguir, pero como está en latín, y que justamente explica los sacrificios que se pueden hacer a los dioses. Apolonio tuvo varios discípulos, algunos fueron filósofos ilustres, y escribió varias obras, la mayoría desaparecidas. Apolonio también es Belenus, Balinus o Balinus Tuani, arabización del nombre de Apolonio Etiana. Belenus es un reconocido mago al que se le atribuye haber encontrado la famosa tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto. Fulcanelli considera a Apolonio una alegoría alquimista, lo llamará Apolonio de Etiana. Con esto damos por finalizada la parte dedicada a la vida de Apolonio y al contexto histórico y religioso de su época. Y pasamos al pitagorismo, como vía las tesis. Ahora entramos ya en el desarrollo de la tesis pitagórica, que es el interés de nuestro estudio. Hemos rescatado, o más bien intuido, algunos elementos de la tesis pitagórica, basándonos en las obras de Filóstrato, de Diógenes Laercio, de Jámblico, Salvatore Puleda y otros autores.
Lo que se expone a continuación son interpretaciones y conclusiones totalmente personales. Aviso. Apolonio de Tiana, el santo, alude a la experiencia en su obra sobre los sacrificios, donde afirma que a Dios se le adora por medio del éxtasis silencioso y la demostración de la propia perfección. Esto es muy conocido y famoso. Es increíble este personaje que nadie conoce y ahora yo lo encuentro por todas partes. Entonces, podríamos considerar, todo esto es interpretación, así que si no estáis de acuerdo, no me importa mucho, pero... Lo demás eran fuentes bibliográficas, aquí ya es delirium tremens. Podríamos considerar el silencio como la primera etapa de la tesis pitagórica. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Permitía preparar al discípulo para los pasos siguientes. El objetivo era templar al aspirante para moldearlo, llevarlo a la frónesis, prudencia, conciencia, y a la docilidad. Se han erizado los pelos con la docilidad, ¿no? Es muy bonito lo de la docilidad. Pasaban 5 años en silencio, escuchando las enseñanzas de Pitágoras, sin poder verlo, pues hablaba escondido detrás de una cortina. Lo de los 5 años está por ver si eran 3, 5, y hay que ver qué es lo que consideraban años ellos, pero aún así era un largo periodo de tiempo. El silencio otorga docilidad al alma. Es lo opuesto a la soberbia. Soberbia, poder sobre otros, orgullo, son impedimentos para el ascenso. La docilidad es un elemento esencial en el camino de la ascesis. Es la disposición para comprender primeros pasos ineludibles en el camino de ascenso. Sobre el silencio hay mucho material, pero el silencio pitagórico es un silencio activo, yo lo llamo así, No es el silencio del monje recluido en su monasterio. Por lo tanto, hemos tratado de comprender los registros de que este silencio podría producir. Entre otros, es un ejercicio excelente para trabajar la conciencia de sí. El silencio actúa como una cámara de silencio, evidenciando la búsqueda. El hablar distrae, y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Además del silencio, la purificación es un tema muy importante para el pitagorismo. La vida pitagórica tiene como objetivo el purificar y armonizar el alma humana, tanto individual como social, y asimilarla al principio divino que gobierna el universo. En los versos de oro, la purificación aparece como una segunda etapa, donde el discípulo es llamado a modificar sus conductas, a no dejarse llevar por la tendencia, a orientarse hacia la coherencia. Prudencia, mesura, instrucción, es como una limpieza para llegar a la pureza. Purificación de aquello que obstruye a los sentidos, impidiendo ver lo que es y lo que será, acercándose a la percepción total de los dioses. Este régimen, o príncipe, entrega a mis sentidos una sutilidad desconocida para los otros hombres. Disipa las nubes que pueden obscurecerlos. Me permite ver, como en un espejo brillante, todo lo que es y todo lo que será. Esto, voy a volver sobre ello, lo que pasa es que ellos tenían la relación del cuerpo y la mente era uno, no lo diferente, no estaba esta ruptura que existe actualmente. Y el trabajo de purificación del cuerpo era al mismo tiempo que la purificación de la mente. Y ellos, al purificar el cuerpo, purificaban también la percepción de los sentidos, se transformaba. Y a través del silencio también. Todo esto es... Por eso puse esta cita de Apolonio, que es de una carta, porque ellos trabajaban mucho a través del cuerpo, para mucho ejercicio con el cuerpo.
El propósito es también un punto de crucial importancia en los pitagóricos. Cargar el propósito es alimentar el deseo de llegar a lo profundo, es elevar el deseo. El pitagorismo no opone lo humano a lo divino. En la naturaleza están el bien y el mal, pero no es oponiéndose al mal que uno consigue transformarse, sino elevando el deseo. Cuando hablan de lo divino, se refieren a un destino, algo que nos ha sido dado, que hace que el hombre tiene la posibilidad de ser inmortal. El acceso a la inmortalidad es parte del kit con el que traemos todos. Se trata de que lo divino someta a lo natural. Es una relación de poder sin violencia, que se obtiene priorizando, mentando en ciertos temas, deseando ante todo acceder a lo profundo. Que los bienes, la templanza, la amistad, etc., sometan a los males, el desenfreno, la pasión, los excesos, a través de la elevación, que gobierne en nosotros un mismo dirigente, el deseo de acceder a lo profundo. Para elevar el deseo, uno debe alimentar el alma con alimentos adecuados. La carga del propósito se da por reemplazo. Uno mete en su vida otros temas y se mantiene en ellos. Es muy bonito esto. No es mucha interpretación, ¿eh? Jámblico lo explica bastante así, ¿no? Esfuérzate en estas tareas, ejercítate en ellas. Necesario es que las desees. Ellas te situarán en las huellas de la virtud divina. Entonces, así como nosotros hablamos de los oficios que favorecen la permanencia, la pulcritud y el tono, ellos practicaban la geometría, la música, las matemáticas, la astronomía, etc. Esto es interpretación. Se mantenían en tema, inspirados y conectados. Sus estudios mantenían la tesis como centro, como lo hacen nuestras monografías. Obtener este único objetivo, la consecución de la sabiduría, y todo lo hará supeditándolo a la adquisición de la mente. Buscar alejarse de los placeres terrenales, entre comillas, era parte del camino hacia la eliminación de las sensaciones del cuerpo para entrar a lo profundo. En las culturas clásicas, lo que explicaba antes, no existía esta ruptura entre mente y cuerpo. Por lo tanto, todo trabajo de purificación contemplaba los dos aspectos. El ir eliminando sensaciones excesivas o dañinas de la vida cotidiana favorecía la anulación de los registros corporales durante los ejercicios. Lo justo, lo bello y lo bueno en sí, y todo aquello con lo que ratificamos la esencia del ser, jamás se vio con los ojos ni se captó con ningún otro sentido corporal. Los mayores impedimentos para la entrada a lo profundo son la violencia y la incoherencia. La doctrina pitagórica es la doctrina de la no violencia. En general, la actividad de tal persona, del filósofo, parece consistir no en mantenerse con su cuerpo, sino en separarse de él, en la medida de lo posible, y encaminarse a su alma. Sí, es la salto. Sí. Preservar el intelecto de toda maldad, como si de una mancha inmunda se tratara. Eso es en cuanto a como impedimento. El pitagorismo es una ascesis que incluye un estilo de vida, un camino de entrada a los espacios profundos, un trabajo de atención sobre sí para no salirse y la carga de un propósito. Es porque uno está permanentemente en tema, porque orienta sus pensamientos, sus actos y sus sentidos en una dirección única, que se van superando los impedimentos. Es elevando el deseo que todo se va poniendo en una misma dirección. Es poniendo a la ascesis como centro de la vida que todo se modifica. Por tanto, para los pitagóricos no hay que preocuparse por nada, todo se va a ir ordenando si uno entra en la filosofía. En cuanto a los procedimientos que usaban para entrar a lo profundo, no tenemos ningún dato. La escuela pitagórica era extremadamente hermética. Es aquí donde la intuición se convierte en un aliado.
una frase, una palabra, una nota al pie de página, 2 traducciones diferentes, hasta que uno encuentra un indicio, algo que resuena. El hierro no debe tocar la cabellera de un filósofo, porque no es conveniente acercarlo del lugar que es el hogar de los sentidos, la fuente de las voces sagradas, de las oraciones y de las palabras intérpretes de la sabiduría. Claro, nosotros los morfólogos es así, y cuando no dejaban acercarse el hierro a esta zona, como también hablan mucho del sol, de detrás de los ojos, hay un tema con las traducciones, pero lo estoy estudiando ahora porque yo estoy más con Pitágoras, donde él habla de los ojos que son como una nube que permite ver el sol, etc. Da una descripción muy extraña y lo traducen de una manera en un libro, de otra manera en otro, y fui a mirar el pie de página y el traductor decía, es que aquí habla del sol, pero como no tiene nada que ver el sol, lo hemos cambiado por otra cosa. Entonces, y todo esto está en torno a los ojos y a la humedad de los ojos y el sol, y en fin, ahí estoy investigando, pero esto también muestra que la entrada podría ser muy directa detrás de los ojos. Entonces, buscando la luz, adentro de tus ojos brotarán las voces sagradas y serás un Dios inmortal. Coloca por encima como auriga tu inteligencia excelente. Y si dejas tu cuerpo y asciendes al éter libre, serás un Dios inmortal, incorruptible y ya no un mortal. Y ya al final, registros personales. Fue difícil rescatar registros propios del estudio. Entre Apolonio, los ejercicios de la cesis morfológica y las ceremonias del mensaje, las experiencias eran múltiples y diversas. El propósito. Al iniciar la cesis me propuse profundizar en el propósito que no tenía suficientemente claro. Durante un retiro en Punta de Vacas, en el que me dediqué exclusivamente a Apolonio, surgió una fuerte conmoción al leer los versos de oro pitagóricos. Corrí hacia la sala, pero no alcancé a llegar. En la Plaza de las Estelas me invadió una fuerte emoción, quedé ahí perdida en un registro de luz, emocionada, conmovida. Después de esta experiencia, en los siguientes meses, sentí que mi propósito cambiaba, no en la formulación, sino en el paso de un yo a un nosotros. Algo difícil de explicar, como si no fuese mi propósito, sino que tenía que ver con el nosotros. Este novedoso registro fue apareciendo en diferentes situaciones, fugazmente, hasta que en una reunión del mensaje me invadió totalmente, también con una fuerte conmoción. Finalmente, hace unos meses, el propósito se me develó, de nuevo trabajando en Apolonio, y tras una nueva lectura de los versos de oro, apareció, lo vi en todo, estaba en cada partícula de mi vida, en lo bueno y en lo malo, en los aciertos y en los errores. Era el hilo conductor de mi existencia. Vibraba, siempre presente, siempre orientando, gran motor que me impulsa. Esto es lo que hay que hacer, estas cosas que hay que empeñarse en practicar, estas cosas hay que amar, por ellas ingresarás en la divina senda de la perfección. Tras esta experiencia estuve unos meses bloqueada con Apolonio, con mi ascesis, con todo, hasta que un día comprendí que el propósito, si se trata de racionalizar o de ver desde el mundo de lo cotidiano, puede llegar a ser un impedimento. El propósito tiene que quedarse donde le corresponde, viene de otros espacios, de otros mundos. Por eso me hace tanto sentido esta frase de Jámblico: hay que cuidar el alma a fin de que produzca el fruto digno de su naturaleza. El propósito es de una naturaleza que no pertenece al mundo de las cosas. Pasó un aire que se instaló en mi corazón.
Traté de atraparlo, ya no estaba. Sin embargo, dejó una huella lejana, refrescando mi emoción. Brisa ligera, sutil. Inspiración. Estás en el acto libre, libre de materia, etéreo, fugaz. Estás en lo invisible, en lo que vuela, en lo inesperado. Estás en la sorpresa, en la soltada, en la brisa matinal. Breve instante que desearía eterno. Y sobre el silencio activo, bueno, estuve experimentando con este silencio que llamo activo pitagórico, ya que no se trata de un silencio recluido en un monasterio, sino de un silencio estando activo en el mundo. Mantuve el silencio durante algunos encuentros, reuniones, retiros y eventos donde existía mucha gente. Incluso una reunión de escuela. Fue horrible. Caí en cuenta de... Bueno, he puesto 6 puntos. 1. Caí en cuenta de que cuando uno se relaciona con otros, escucha con la tensión de la respuesta que va a dar. Son cosas muy simples, ellos. Yo soy muy simple. Caí en cuenta de que cuando uno se relaciona con otros, escucha con la tensión de la respuesta que va a dar. Esa tensión es muy fuerte, se registra en el cuerpo y absorbe toda la atención. 2. Al saber que uno no va a dar ninguna respuesta, por una parte está más relajado y por otra la escucha se amplifica. 3. Uno no solo escucha con los oídos, escucha con todos los sentidos, con el cuerpo entero, con la vista, el olfato, el tacto, etc. Eso entendí muy bien lo de los sentidos de los pitagóricos, cómo purifican los sentidos. Porque realmente si tú te callas, ¿por qué no te callas? Pues empiezan otras cosas a escuchar, entonces ahí te das cuenta de la importancia de purificar todas esas vías, que es el cuerpo entero. 4. Tuve el registro de ver por primera vez algunos rostros de personas conocidas, de muy conocidas. Las miraba así porque veía de otro modo, con mucho detalle, los rostros, las expresiones, todo era diferente. 5. También la expresión se modifica. Como uno no puede hablar, es el cuerpo el que habla. Así que los abrazos, los saludos eran diferentes, más sentidos. La psicofísica cambia, el cuerpo se suelta. Y 6, aquí viene lo duro, en una reunión de intercambio de escuela, en un momento que quise aportar una respuesta que consideraba importante, al no poder hacerlo me generó mucha tensión. Al final de la reunión mi tensión era tal que me dolía todo el cuerpo. Comprendí que el hablar actúa también como catarsis. Al no hablar, esa energía queda agarrotada en el cuerpo. Bueno, tuve que tomarme no sé cuántos ibuprofenos, así que no siempre es... Apolonio, ¿quién eres? Durante estos 2 años he estado literalmente obsesionada con Apolonio. Y todavía, porque ya corriendo por el parque de Versailles a ver si encontraba. Pero bueno, esta obsesión me hizo mantener las tesis como centro. Fue muy interesante. Pero fue una relación difícil, como lo son las relaciones de mi mundo afectivo en general. Dudaba permanentemente. Traté incluso varias veces de deshacerme de él. Pero se me imponía de nuevo. Mi pregunta era, ¿pero por qué él? ¿Qué tiene que ver con mi ascesis? Sigo sin entenderlo. Sin embargo, llegando al final del estudio, registré que Apolonio es mi ascesis. Apolonio, ¿quién eres? ¿Por qué te busco? Eres hermoso, perfecto, inalterable, incorruptible, persistente, dulce, inteligente, lo sabes todo, lo ves todo. No temes a la muerte, eres inmortal. Finalmente, hace unas pocas semanas, durante un oficio, en el momento de trata de ver su luz adentro de tus ojos, me encontré con Apolonio. Al día siguiente me topo con sus últimas palabras a Damis. Cuando vayas a filosofar, abandonado a ti mismo, mantén los ojos fijos en mí.